Muy bien. Bárbaro. Bien. Retomamos entonces. Salvado el tema de el condicional, les voy a mostrar algunos ejemplos. Hoy tenemos de processing por ahí. De processing tenemos varios. De ciclo for. Bueno, este es un ejemplo básico, que era lo que hablábamos recién, ¿no? El típico de cómo se van incrementando los valores. Pero la particularidad que tiene este ciclo for es que yo lo estoy utilizando. Esperen, yo empecé a hablar y nadie me confirmó. ¿Se ve bien todo? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me leen? ¿Se ve la transmisión todo? Bueno, Sí, se ve y se escucha excelente, bien, listo, Leo. listo. Todo Porque perfecto, empecé a todo hablar y perfecto. no me di cuenta. Listo, ya estamos. Bueno, sigo entonces. Entonces, este es un ciclo for que lo estoy utilizando. Se está ejecutando 10 veces, pero ya ahora lo estoy usando para algo más concreto relacionado a lo que manejamos nosotros, que es dibujar algo. Y lo que estoy utilizando es dibujar rectángulos. Si yo le pongo acá de 1 a 10, de 0 a 1, solo voy a estar dibujando un solo rectángulo. Y acá la particularidad viene de qué es esto que está por acá. Lo que yo estoy haciendo es, si yo tuviese, por ejemplo, algo fijo, un recte que se dibuja en la posición 0, 0, que tiene 40 por 40, y utilizo el ciclo for que se ejecute 10 veces, lo que me va a estar pasando es que voy a estar dibujando un rectángulo siempre en la misma posición. Para poder aprovechar el ciclo for, siempre tiene que haber dentro del código que voy a estar utilizando algo que modifique el bloque de código que se va a estar ejecutando. Porque si nosotros el bloque de código, yéndome a algo abstracto, fuese constante, no dependiera de ningún dato del ciclo for, es muy probable que siempre haga lo mismo, como lo que está pasando acá, que mi bloque de código lo que termina haciendo es una representación de un rectángulo, lo está imprimiendo 10 veces en el mismo lugar. Para poder lograr una modificación de eso, lo que yo representé acá es, bueno, que la posición en X vaya cambiando. ¿Cómo va a cambiar esa posición en X? Y lo puedo poner en una variable. Bueno, defino una variable acá llamada posX, donde esa posición va a ser el valor de Y multiplicado por 40. Y esta variable la utilizo dentro del rectángulo. Entonces, en este escenario, vamos a tener que cada vez que se ejecuta el iterador, y vamos a poner un printline, lo que pasa es que el printline me genera más ruido porque se buclea. Lo que voy a tener es que los valores de posx es, cuando y vale 0, la posición de x va a ser 0, o sea que el rectángulo se va a dibujar en 0, 0. Pero en la siguiente iteración, vamos a poner 2, el primer rectángulo lo vamos a tener ubicado en 0, 0, pero el segundo rectángulo ya no va a estar en 0, 0, sino que como se modificó la posición en x de acuerdo al valor de y, ahora va a estar ubicado en 40, 0. Y si lo ponemos por 3, vamos a tener que el primero se dibuja en 0, 0, el segundo en 40, 0 y el siguiente en 80, 0. Y así sucesivamente. Sí. Leo, Dime, sí. si pones, en vez de printline, pones print, te pone los valores de cada uno de los valores. Puedes hacer concatenar con una coma para separarlos. Si querés. Pondrías PX, ¿Esto pos decís? X. Sí, sí. Claro, pero eso me imprime lo mismo, peor todavía. No, pero el printline te pondría el último. No, el printline imprime Sí, línea por bueno, línea, le agrega bueno, el contrabarra. Lo que pasa es que como no entra en importa. un bucle,
Se te va moviendo todo. se va Listo. moviendo todo. Entonces, que termina siendo confuso. Entonces, como que uno tiene que poner el printline en el inicio. Bien. El, lo que podemos hacer como una trampa es un No loop. ahí, ¿no? Como Bien, trampa para bien. detener el código, que el Epa, void ahí draw está. no sigue ejecutándose. Entonces, podemos ver con eso que se detiene, se ejecuta 3 veces. Con esto vemos que el valor de la posición es 0, 40 y 80. Puedo agarrar e imprimir, hacer, pero no sé si recuerdo si lo soporta o no lo soporta. Pero esto sería como la coordenada, estaría imprimiendo la coordenada que termina teniendo cada uno de esos rectángulos. Este iterador, obviamente a medida que yo lo voy incrementando, si yo lo pongo 100, processing va a empezar a dibujar. Claro, fíjense los valores que termino teniendo de coordenadas. ¿Por qué? Porque son coordenadas que viene bien, 0, 40, 80, llega hasta acá, 3, esto vendría a ser 360, 400, 440 y sigue imprimiendo, ¿no? Son valores que, de vuelta, processing cuando dibuja fuera de la pantalla no le importa, no nos va a tirar un error porque estamos dibujando fuera de la pantalla. Pero bueno, esto es una forma de utilizar el iterador, el ciclo for, pero ya orientado a algo más nuestro, ¿no? Algo más orientado a lo visual. Guardo este ejercicio, abrimos otro. Lo tenemos. Bien. Este ya es un poquito más avanzado. En este ejercicio, lo que tenemos es, voy a sacar esto por ahora, tenemos una variable para poder calcular el tamaño que yo deseo tener de los rectángulos, que está basado en la cantidad, en un valor un valor definido en otra variable. Pero acá lo importante es esto, lo que me interesa. Que en este ciclo for, lo que yo estoy haciendo es iterar código, o sea, tengo este bloque de código que se va a repetir una X cantidad de veces, y ese bloque de código lo que está haciendo es, fíjense que ninguno de los valores de adentro del bloque de código depende de la I. No depende ningún valor de la I. O sea, no aparece esa I que generamos de ciclo for. ¿Por qué no depende? Porque justo el ejemplo que yo quiero representar no tiene nada que ver con la I. Yo quiero que se repita muchas veces, pero no me interesa utilizar en este escenario la I. ¿Y qué es lo que yo quiero que se repita muchas veces? Lo que voy a estar haciendo es generar cada vez que se ejecuta el ciclo for, o sea, en cada iteración, me genera un valor de X random, aleatorio. Ese valor random va a estar entre 0 y el ancho de la pantalla menos el tamaño, y para el valor de I entre 0 y el alto de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando acá? Si esto lo ejecuto una sola vez, no sé si acá vamos a cambiar el frame rate, ahora sí lo voy a poner y lo voy a ejecutar. Lo que termina pasando es que hay un rectángulo que se termina dibujando en posiciones aleatorias. Ese rectángulo. Y uno diría, bueno, pero no me diste nada nuevo, porque eso lo podíamos hacer antes y no era necesario utilizar el ciclo for. Lo que pasa es que antes jugábamos con el void draw, perdón, usábamos el void draw para que se modifique en cada ejecución del void draw la ejecución de esa coordenada, entonces me quedaba un ejercicio tipo aleatorio la posición del rectángulo. Como acá yo le puse un 1, o sea que el ciclo for se va a ejecutar una sola vez, claro, es similar a no utilizar el ciclo for. Pero lo que sucede es que si yo quiero ejecutar en cada iteración del void draw, o sea, en cada uno de esos famosos ciclos de 60 ciclos por segundo, en cada uno de esos ciclos, dibujar 100 rectángulos en posiciones aleatorias, eso ya no lo podía hacer. Entonces, con el ciclo for lo que yo puedo hacer es, bueno, quiero dibujar en cada iteración del void draw
100 rectángulos en posiciones aleatorias de la pantalla. Se ejecuta la iteración del void draw, primera ejecución del void draw, entra y esto se va a iterar 100 veces. Y por cada vez que dibuje el rectángulo, lo va a ubicar en una posición aleatoria. Como el frame rate está en 1, es por eso que se ve lento, que parece como que va todo cuadro por cuadro. Pero lo que nosotros, si yo quito el frame rate, vamos a tener, cuando aparezca acá, este caos, ¿sí?, de generación aleatoria de rectángulos. Otro ejemplo más es ese con ciclo for. Si hay alguna consulta, vayan frenándome porque si no yo voy avanzando con los siguientes ejemplos. Bien. Esperen que esto no, lo grabamos. Tengo otro ejemplo. Vamos con otro. Bien. En este escenario, el ciclo for empieza, fíjense que el bloque de código ya empieza a ser un poquito más grande, ¿sí? Es otra vez un bloque de código, quiero repetir algo una X cantidad de veces, pero en este escenario yo voy a generar rectángulos aleatorios, pero visualmente quiero hacer algo, que es todos aquellos rectángulos que no estén dentro de esta elipse que voy a estar generando, no tienen que dibujarse. O sea, conceptualmente lo que hice fue agregar una condición adentro del ciclo for. A ver, Ezequiel, si querés abrir el micrófono y consultar, podés, porque no entiendo. El valor de la i es el valor de la cantidad de veces, en realidad no es la cantidad de veces, sino el valor de i es la variable que se termina utilizando para poder hacer el incremento del ciclo for y de alguna manera ver cuántas veces voy a ir ejecutando el ciclo for. Acá lo que yo tengo definido, en este ejercicio que está por acá, es que el valor de i arranca en 0, la cantidad es una variable definida acá arriba, que va a ser 10, y esta nomenclatura, cuando arranca en 0, tengo un valor entero acá y lo voy incrementando de a 1, es como que lo puedo leer claramente de que esto se va a ejecutar 10 veces, ¿sí? Esto viene por ese lado, digamos. Ahí José compartió un enlace que podés ir viendo también en parte de los videos cómo va afectándose, cómo va trabajando el valor de i. Pero el valor de i termina siendo una de las herramientas que utiliza el ciclo for para poder ejecutarse una cantidad de veces. De acuerdo a cómo utilices ese valor de i, cómo lo incrementes y cómo pongas la condición de fin, es cuántas veces se va a iterar. Nosotros lo hacemos simple para la mayoría de los casos, que es arrancamos en 0, le pongo el valor máximo y que siempre incremente de a 1. Y eso me voy a asegurar de que esto, por ejemplo, se va siempre a ejecutar, en este caso, 10 veces. Esto que se está ejecutando 10 veces es, para este ejercicio, se generan aleatoriamente 10 rectángulos, pero aquellos rectángulos que se vayan a generar dentro de la elipse no los rendericen, no los visualicen. Entonces, lo importante en este ejercicio es esto, que yo estoy evaluando una condición dentro de cada una de las iteraciones. Cada una de esas iteraciones, de las 10 que tengo para este ejemplo, lo que está pasando es que está preguntando a ver si el rectángulo que voy a estar generando se va a generar dentro de la elipse. Si no está dentro, lo dibujo. Si no, lo dibujo. Obviamente acá también tenemos la trampa del background. Si yo saco el background, lo que va a terminar pasando acá es este caos que si yo
en este ejercicio dejo inicialmente la elipse en un solo lugar y no me muevo, es como que tendría que pasar que nadie se va a estar dibujando ahí adentro. Los primeros sí se dibujan por el momento en que se está dibujando, arrancando processing, pero si no me muevo no va a pasar nada. Si me empiezo a mover de poquito, vamos a ir viendo que va a ir quedando. Pero todo esto es la trampa de al quitar el background y que no se está borrando en la pantalla. Pero bueno, también queda un efecto interesante. Avanzamos con otro ejemplo. A ver qué hacíamos con este ejemplo. En este ejemplo, lo que está pasando es que se están generando nuevamente rectángulos de forma aleatoria, pero opuesto al ejercicio que vimos anteriormente. O sea, en vez de generarse todos los rectángulos afuera de una elipse, se están generando dentro de una zona de una elipse. ¿Por qué dentro de una elipse? Porque estamos utilizando la función dist para evaluar esa condición y termina siendo una zona circular. Entonces, se me terminan generando estos rectángulos, estos cuadrados aleatorios dentro de la elipse, y la cantidad que se están generando son 10. Pero acá yo tengo una particularidad en este ejercicio, es que voy a estar modificando la cantidad de iteraciones del ciclo for a medida que yo interactúo. O sea, cada vez que yo hago clic, lo que tengo acá es, voy a ir incrementando la variable de cantidad del ciclo for. O sea que este ciclo for, que actualmente está trabajando con 10 iteraciones, cada vez que hago clic me suma uno nuevo. Vuelvo a hacer clic, vuelvo a hacer clic, vuelvo a hacer clic, y todas las veces que yo estoy haciendo clic me está generando todos rectángulos nuevos, todos rectángulos nuevos. Entonces llega un punto donde la cantidad de rectángulos, yo sigo haciendo clic, vamos a tener en un momento una gran cantidad, o sea que esto va a ser como casi, en un momento tendría como que generar una figura blanca, ¿no? Porque toda la cantidad que estoy generando sería como que después de 1000 clics, la representación tendría que ser algo así. Bien. Ah, no, bueno, pero acá cambia, está cambiando. No, acá hay una trampa porque el tamaño me está afectando. Acá lo que termina pasando es que si yo arranco con un valor inicial, el tamaño de las figuras se ve afectado por la cantidad de elementos que yo quiero representar. Entonces, ¿qué termina pasando acá? Como el tamaño está calculado en relación a la división del ancho de la pantalla con la cantidad, al tener una cantidad muy alta, son casi píxeles lo que estoy teniendo acá, como una nube de mosquitos que se ve circular. Entonces, para volver al ejemplo, vamos a poner acá, cada vez que haga clic, vamos a poner un print line de cantidad. Entonces, hago clic y ahí abajo se va viendo la cantidad que voy teniendo. 25, se están dibujando 25 rectángulos, 40, 50. Y si presiono una tecla, va a pasar lo contrario, ¿no? Porque justo con la tecla lo que tengo es que me está decrementando. Entonces voy bajando y voy a tratar de llegar. Ahí llegué a 2 y ahí ya no hay nada. Eso en realidad puede ser que no se están generando adentro de la zona y se generan afuera, pero el CAN tendría que ser 1. De vuelta con esto, estoy evaluando el ciclo for, una condición dentro de un ciclo for. Vamos a ir ahí un cachito con las consultas, a ver. Están subidos, en realidad no están subidos todavía. Vamos a... Yo los voy a los voy a ir subiendo, pero van a encontrarse que de vuelta en la comisión 4 van a este enlace que es GitHub, ¿sí? Y yo ahora voy a estar subiendo, es más, puedo subir ahora.
los ejercicios de ahora y ya los van a tener ahí. Listo, ahí ya los tienen disponibles. Si van a esta carpeta, en la comisión 4, van a tener todas las clases, obviamente de la comisión 4, pero acá tienen la clase de hoy con los ciclos for y ahí están todos los ejercicios que estábamos viendo recién. Y otra consulta, a ver, sí, tengo una duda, puedo en un mismo for, una línea cuadrada, y cuando llegue a un respectivo número cambie el valor del eje y y seguir haciendo lo mismo cuadrado. No me queda claro, respectivo número cambia el valor del eje y. O sea, sí, lo que vos mencionás es como que, Salvador, cuando los cuadrados lleguen al final, volver a arrancar, pero con la línea de abajo, digamos. ¿Eso es lo que apuntás? ¿Esta es tu consulta, Salvador? Sí, sí. Eso sí se puede hacer, pero ahora vamos a avanzar por ese lado. Ahora llegamos a esa parte. Hay varias maneras, podríamos hacerlo sin lo que vimos, con lo que vimos hasta ahora, pero vamos avanzando un cachito con esto de los ejercicios y después vemos esa parte. Pero tranquilamente sí se puede hacer. Bien, vemos otro ejercicio más. A ver. En este caso, bueno, es un poquito similar a lo que veíamos hoy. Acá lo que yo tengo es el ciclo for, que se repite una X cantidad de veces, pero con la interacción lo que puedo hacer es, voy modificando la cantidad, es más de lo mismo que hemos visto, pero en este caso también se van modificando los tamaños de los rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con el ciclo for? El count se va incrementando, cada vez imprimo más rectángulos cada vez que hago clic. Pero a su vez, para que de alguna manera vayan enganchándose con el ancho de la pantalla, se va cambiando el tamaño del rectángulo. Entonces me da esa sensación como que voy sumando, voy sumando, voy sumando, y cada vez que voy sumando van entrando más y los veo todos, y a medida que yo voy apretando la tecla pasa lo opuesto, ¿no? El ejercicio apunta a decir, bueno, ¿cómo hago yo cómo puedo, a medida que voy interactuando, modificar el ciclo for? La clave está en esto, está en que siempre el iterador en la condición de cierre del ciclo for sea una variable y yo pueda modificar esa variable desde afuera. Un punto importante y a tener en cuenta es que no lo mencioné en ningún momento, pero siempre creo que lo mencioné, pero no di el ejemplo. Siempre esta condición tiene que darse de alguna manera, porque si esta condición no se da, puede entrar en un ciclo infinito. Como por ejemplo, supongamos que yo hago lo contrario. Defino que la variable va a arrancar con i, que quiero que cuando i sea menor que cantidad se detenga, pero no me di cuenta y en vez de incrementar el valor de i, lo puse a decrementar. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de i? El valor va a valer 0, a continuación va a valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y va a seguir incrementando, y esta condición siempre se va a cumplir. Entonces, como siempre se va a cumplir, nunca se va a detener el programa. Y va a explotar. ¿Sí? Fíjense que no hace nada. En algún momento Processing me va a decir, mirá, te pasaste ya. Está bloqueado. Pero fíjense que no es lo primero que aparece en Processing, y tal vez lo que termina pasando es que quieren hacer algo y no lo pueden detener. Entonces, lo que termina sucediendo es que son bucles infinitos donde está mal definida la condición. Lo que hay que tener en cuenta es que, ahí detuve el programa, es que uno siempre tenga que respetar el manejo de esta condición. Entonces, la forma en la cual va definiendo esos valores de incremento y decremento siempre tiene que respetar de que tiene que haber una condición de quiebre. Y lo que tenemos que tener también claro es que yo no tengo nunca que modificar el valor de i dentro del bucle. Porque si yo hago esto,
donde el bucle va a estar incrementando y yo dentro de alguna manera modifico ese valor de i, también voy a estar cayendo en un bucle infinito, porque el valor de i se incrementa en 0, se decrementa, se incrementa, se decrementa, se incrementa, se decrementa. Entonces, como regla, tampoco nunca tocar los valores de i dentro de un ciclo for, para evitar esas situaciones donde me genera una problemática que uno dice, pero ¿por qué no me anda? ¿Por qué no me anda? ¿Por qué no me anda? Y bueno, estás cayendo en una de las reglas que hay que respetar de, no, el valor de i que solo sea manejado por el ciclo for. Si vos querés una variable que dependa de i, bueno, te generás una nueva variable que va a ser igual al valor de i y después lo que haces con esa variable es lo que vos querías, ¿no? Luego ahí menos 1. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Perdón, no es igual a 0, sino que es igual a i. Entonces lo que va a pasar acá es que nunca el valor de i es modificado y el programa va a andar bien. Porque yo estoy haciendo esa copia en una nueva variable y esa variable me está llevando a que yo la puedo modificar sin ningún problema, pero no va a afectar el valor de i. ¿Sí? A tener en cuenta esas cosas. ¿Consultas? Bien. Sí, otro caso, perdón, puede darse donde vos pongas una condición evaluando el i que no se cumpla. Entonces, siempre lo va a pasar de lado al for. Por ejemplo, en este ejemplo, si pusieses i mayor que cantidad, si vos pusiste cantidad, no sé, 10 o el 100 o lo que sea, ese for nunca va a arrancar porque siempre, o sea, nunca va a ser 0 mayor a 10. Entonces, Claro, todo lo que vos pusiste, ese rec, por tambo, por qué sé yo, el programa va a funcionar, pero esa parte de código no la va a dibujar. algo. Es bastante importante esa parte de condiciones a tener en cuenta. Bien, como veo que ya no tengo tiempo, me queda un poco tiempo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a saltar a la siguiente tema. ¿Sí? Acá ya les quedan los ejercicios, ya estaban publicados, relacionados al ciclo for. Y ahora lo que voy a hacer es avanzar con el siguiente tema que es ciclos for anidados. Los ciclos for anidados es la otra parte que tienen que tener en cuenta para la entrega del trabajo práctico, que es cuando adentro de un ciclo for tengo otro ciclo for. Y acá empiezan un poco las complicaciones, ¿no? O sea, estamos tratando de entender un poco para qué sirve un ciclo for, cómo puedo repetir las cosas, y ahora me estás metiendo otro ciclo for adentro de un ciclo for. Y es un poco lo que cuando vimos la parte de condicionales, que teníamos un condicional y adentro podíamos tener otro condicional y podíamos ir anidando esos condicionales. Con el ciclo for, la complicación es que lo que termina, el bloque de código que se termina ejecutando es una n cantidad de veces mayor que viene dado por la cantidad de veces que yo ejecuto el ciclo for de adentro multiplicado por la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo for de afuera. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, tengo ciertos escenarios donde con un ciclo for yo puedo resolver la repetición de, como veíamos hoy, dibujar una fila con rectángulos, pero si yo quisiera dibujar varias veces esa fila con rectángulos, es probable que tenga que recurrir a una estructura de este tipo, donde tengo un for dentro de otro. Cuando trabajamos con los ciclos for anidados, tenemos que tener en cuenta que los nombres de las variables que vamos a utilizar en cada uno de los ciclos for tienen que ser diferentes. Es muy importante que el ciclo for que se encuentra adentro tenga un nombre de variable al que se encuentra afuera. Porque lo que me va a terminar pasando, sino que el ciclo for de adentro modifica la variable del ciclo for de afuera y entramos nuevamente en esto que hablábamos hoy de que puede haber un bucle infinito. La definición, la regla es la misma, o sea, el ciclo for termina siendo igual, pero con la particularidad de que no es
no son dos ciclos for que están uno al lado del otro. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de por acá. Me voy a ir a un ejemplo muy simple, ¿sí? Volvamos acá. Yo puedo tener este escenario donde voy a ejecutar 10 veces este código que tenemos acá. Termina, se ejecuta otro ciclo for donde se va a ejecutar 10 veces acá. Entonces vamos a tener 10 veces para esto y 10 veces para eso. Pero cuando tenemos ciclos for anidados, tenemos el siguiente escenario. Yo tengo uno dentro del otro. El bloque de código está dentro del este ciclo for, se encuentra dentro del bloque de código del ciclo for padre, vamos a ponerle de alguna manera. Y acá es donde nosotros tenemos que respetar este nombre de variables. Nombre de variables sí, J no ayuda mucho, ¿no? Para entender, pero cuando son ciclos for, como tratamos de mantener el valor de que el ciclo for solamente sirva para iterar, tener un nombre de variable que sea i o que sea j me va a ayudar a mí a tener claro de que son las variables que utilizo para incrementar el contador del ciclo for. ¿Cómo funciona este ciclo for? Bien. Vamos a ver si tenemos por acá. Esto me lleva a algo más complicado. Me voy a estos ejemplos simples. Esto lo sacamos. No, esto lo sacamos. Esto lo sacamos. Bien. ¿Cómo funciona el ciclo for? El tema es, cuando nosotros tenemos que i vale 0, el ciclo for va a iterar una sola vez acá adentro. Esto se va a ejecutar una sola vez. Pero para ese i igual a 0 voy a tener otro ciclo for, donde j va a valer 0 y va a valer tanto como las veces que se ejecute ese ciclo for que tengo ahí. Vamos a tratar de representarlo ahí, hasta ahí. 8 y 9. ¿Qué es lo que estoy poniendo acá? Cuando arrancamos con un valor de i0, o sea, la primera iteración de este ciclo for que tenemos por acá, se va a empezar a ejecutar otro ciclo for. Entonces, en este ciclo for, la variable que se va a ver afectada es la variable j. Esa variable j es la que se va a ir incrementando. Perdón, así. Y en algún momento este ciclo for, cuando se dé la condición, que j es igual a 9, se cumple, y luego se incrementa que j es igual a 10, va a terminar de ejecutarse ese ciclo for, va a finalizar, y una vez que finaliza este ciclo for, se da la condición de que también va a terminar la iteración del igual a 0. Entonces, arranca ahora un nuevo valor de i que es 1. Arranca un nuevo valor de i, es 1, pero el ciclo for que está dentro del bloque de código vuelve a arrancar nuevamente. O sea que, porque tengo la generación de esa variable en ese momento. Entonces vuelve a suceder lo mismo. Es J0, J1, J2, así hasta J9, pero el valor de i se incrementó una sola vez. Cuando termine de ejecutarse este ciclo for, viene por acá, termina de ejecutarse esa iteración del i igual a 1 y arranca el i igual a 2. Pero el valor de j, otra vez, todo lo mismo. J0, J1 y así sucesivamente. Y esto va a terminar en un momento cuando el valor de i sea 9 y va a ser J0, J1, J2 y así sucesivamente. Termina el valor de i, de j, perdón. Cuando venga a evaluar si 10 es menor que 10, no se va a dar la condición y termina esto. Entonces, ¿qué termina sucediendo? ¿Cuántas veces se terminó ejecutando el bloque de código que está acá adentro? Esta fue una ejecución, esta fue otra ejecución, esta fue otra ejecución, otra ejecución, otra ejecución.
esta línea se ejecutó 10 veces para el i igual a 0. Pero a su vez, por cada i, tuvimos 10 i. Entonces, esta línea termina ejecutándose 100 veces. Que termina siendo la cantidad de i por la cantidad del valor de j. ¿Me sirve de algo saber cuántas veces se ejecutó? No es que me sirve saber, no, si se ejecuta 10, 20, 100. Lo que tengo que tener claro es que acá le vamos a poner un no loop para que finalice. Ahí. Lo que tengo que tener claro es que en cada una de esas iteraciones que vemos por acá, fíjense que arranca con un valor de i de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y así va incrementándose. Cuando llega a 0,9, o sea que el bloque de acá llegó a un valor de i que no fue modificado porque es el mismo bucle para un i igual a 0, termina el bucle con el j y arranca un nuevo bucle con el i. Ahora i vale 1 y vuelve a inicializarse el valor de j. Entonces arranca todo 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente, hasta que llega otra vez. Estamos en el 1, 9, termina el último bucle, vuelve a arrancar con el 2, y esto me termina definiendo toda una iteración de bucle n cantidad de veces. N por m, que se dice la cantidad de veces que itera el for de afuera con el for de adentro. Y para darle una idea mejor a todo esto, ¿cuál sería? Vamos a ver si puedo rescatar un ejemplo. ¿De dónde voy a rescatar ese ejemplo? Me voy a saltar un par de años. Es este. No, no tengo ejercicio. A ver si es esto. No tengo ejercicio por ahí, entonces vamos a resolverlo por acá. Esperen que guardo este por acá. Vamos por acá. Guardamos este por acá. Un foranido simple. Y ahora... Bien. ¿Qué es lo que yo tengo? Teníamos hoy, yo les había mostrado un ejercicio simple. Vamos a sacar esto de por acá. Me estaba sirviendo más como pizarrón que para ejercicio. Teníamos un ejercicio, esto lo voy a poner así, un rectángulo, y habíamos puesto i por 40, porque teníamos 10 rectángulos, posición de i0, 40, 40, y si dibujábamos esto, veíamos que teníamos 10 cuadrados de 40 por 40 dibujados acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo deseo representar una grilla, o sea, que esta fila de cuadrados, volver a iterarlo acá abajo, y volver a iterarlo acá abajo, y volver a iterarlo acá abajo, la mejor herramienta que tengo es, digo, bueno, utilizo otro ciclo for. Donde ese ciclo for, que va a estar dentro del otro, lo que va a hacer es imprimir un rectángulo con una posición de i40, pero donde también ahora voy a haber modificado el valor de el alto, porque en la otra posición, en el ejemplo anterior, el valor de i siempre se mantenía fijo. Entonces ahora, con la segunda iteración, lo que puedo hacer es un j por 40, donde voy a estar dibujando por cada valor de i una grilla diferente. Entonces, por acá tengo, cuando i igual a 0 se dibuja toda esta fila. Cuando i es igual a 1 se dibuja toda esta fila. Cuando i es igual a 2, toda esta fila, y así sucesivamente.
este ejemplo de iteración con ciclo anidado, vamos a poner un text por ahí, que me termine definiendo un i, esto para ver qué i se está imprimiendo. Más. Estoy tratando de definir las coordenadas para dibujar el texto. Text. Bien, ahí lo que hice fue imprimir dentro de cada uno de los rectángulos las coordenadas de acuerdo al valor de i y j, ¿no? Entonces tenemos que a medida que en este escenario i va incrementándose, tenemos si i vale 0, esta es la coordenada 0, 0, por decirlo de una manera, tenemos para un i igual a 1 y un j igual a 0, que es la coordenada 40, 0, porque de ese valor se termina multiplicando por 40, el valor de i y el valor de j. Lo mismo para el siguiente, valor 2, 0, 3, 0, 4, 0, 9, 0, que terminamos acá con una coordenada de 3, 60, 0. Y luego fíjense que en la próxima iteración el valor de j se incrementa y de esa manera va incrementándose cada uno de los valores. Tengo que guardar este ejercicio, así queda. El manejo de ciclos for anidados les va a terminar ayudando en obras como las que veíamos hoy, si lo teníamos por acá. Hay cierto tipo de obras, vamos a ver si lo puedo representar. Bueno, esta ya es una de las obras que me puede ayudar. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un rectángulo, lo que yo tengo que tratar de dibujar es, bueno, es un rectángulo blanco con otro rectángulo invertido. Si yo hago un ciclo for, voy a poder representar esto en una fila. Pero si hago un ciclo for anidado, voy a poder representar cada una de estas filas que tengo acá. Luego uno tendría que ir jugando con que si el valor del índice, por ejemplo, es par o es impar, uno puede imprimirlo de una manera o puede imprimirlo de la otra. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Lo que puedo hacer acá es, si el valor de i módulo 2 es igual a 0, o sea, si el valor de i es 0, es par, no le pongo relleno. Pero si es par, le pongo un fill row. Ahí de vuelta aparece dentro del ciclo for una condición. Entonces acá lo que estoy haciendo es, todas las columnas pares van, todas las columnas pares, digo bien, se pintan de un color. Ojo, porque acá me está generando mal esto. Columna 0, que se toma como par, no tiene fill. La 2 no tiene fill, la 4 no tiene fill, y así sucesivamente. Las impares sí tienen un color. Si yo lo quisiera intercalar, podría jugar también con la suma de i, j, y ahí me quedaría algo más estilo un tablero. Bien, eso venía de la mano de poder jugar con las obras que vayan representando. Estos van a ser más orientados a filas con diferentes colores. No todas las obras se pueden resolver con un ciclo for anidado. Esta sí,
ciclo for anidado porque voy a seguramente representar esto de una manera, hago un ciclo for para dibujar toda una fila y hago un ciclo for anidado para representar esa fila n cantidad de veces. Bien. Perdón, una Sí. aclaración. En este caso, por ejemplo, esta obra que tenés acá, ¿sería válido hacer una función que incluya el cuadradito que está digamos, si dividimos ese módulo, ese cuadrado blanco y esa figura de fondo que representa como una sombra, hacer eso como una unidad en una función, ¿verdad? Y eso reproducirlo con un ciclo for anidado? Eso es Pregunto válido. por ejemplo, digo, porque Sí, se podría hacer, todos, es más, lo podemos hacer en este ejemplo, le pongo una función que es dibujar cuadrado. bien, Y a esta función le vamos a pasar dos parámetros, el i correcto. y el j que deseo. Es más, esto vamos a ponerlo con guardar como función. Entonces me armo esa función. Me armo una nueva pestaña. Vamos a poner funciones. Voy a dibujar cuadrado. Me entran dos parámetros, el valor de i y el valor de j. Mantengo los mismos nombres, podría ponerle nombres diferentes, pero mantengo los mismos nombres y pongo ese código acá adentro. Entonces, acá tengo ya cumplida una de las condiciones también de trabajo práctico, es que hago el ciclo for anidado, pero utilizo una función la cual se encarga de dibujar lo que haga esto. Entonces, la función va a terminar definiendo el dibujo, pero con dos parámetros de entrada. ¿Ese era lo que vos comentabas, José? No, pero está bien. No, ¿No? Ok. pero ¿A no, dónde como apuntaba? ejemplo está bien. No, no. Vos acá estás como rearmando toda la grilla en una función. Yo me refería a hacer el cuadradito solo con esa sombra simulada en una función y después reproducir en un ciclo for las veces que sea necesario esa función. Claro, lo que pasa es que lo que terminarían haciendo es reemplazar lo que está acá adentro por el dibujo del rectángulo. No lo hago ahora porque no me van a dar los tiempos, pero Sí, sí, uno por podría eso, hacer pero esto de, bueno, dibujo un eh, rectángulo color fondo gris. Después dibujo bien. otro rectángulo blanco, después haré de alguna manera esto que está por acá. Eso lo hago acá adentro. Obviamente que sí o sí, los valores de las coordenadas van a depender de cálculos con i y j. Y Exactamente. luego a continuación, una vez que lo hacen una sola vez, en teoría, de acuerdo a cómo lo arman, ya el ciclo for anidado les estaría repitiendo todo esto tantas veces como deseen. Exacto. O sea, hay que pasarle los parámetros correspondientes para después poder hacer ese desplazamiento, ¿sí? Tal cual. Si a mí me arman una función con esos parámetros que sean pasibles de reubicar, para mí ese trabajo está sumamente aprobado, porque entendió el concepto de una función, entendió el concepto del for, y de la reproducción de algo tantas veces como sea necesario mediante el anidamiento del for. Excelente. Bien. Bien. Voy a pausar esto, ¿no? Voy a detener la grabación.